Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Este año se cumplen 20 años de la creación del Ministerio de Cultura, que fue creado en 1997 bajo la administración de Ernesto Samper. El Ministerio de Cultura, pues para muchas personas es un ministerio que pasa por debajo del radar y no se compara con agendas mediáticas como la del Ministerio de Defensa o del Interior o de Hacienda. Por eso muchas veces las políticas que salen de ahí pueden pasar por debajo de la luz pública. En una era digital y también en un momento en el que el país se enfrenta a los retos de implementar un acuerdo de paz, la cultura juega un papel fundamental. Y para entender la pepa de este asunto, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Adriana González, ella es coordinadora del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, es cineasta y tiene una maestría en gestión cultural. Bienvenida a la pepa. Muchas gracias. Ella también es una activa donante de La Silla Vacía, es una súper amiga y por eso también vuelvo a dar la bienvenida a este programa. Estoy muy orgullosa de contribuir. Y también tenemos invitado a Samir Steffen. Él es director cultural, es abogado y es experto en temas culturales. Bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación, a ustedes, a La Pepa, Canal Capital y Adriana, qué gusto estar contigo hoy. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Adriana, usted ha trabajado en este sector desde su carrera, indirecta o directamente. Y usted también, Samir, y los dos han visto la importancia y los beneficios y los defectos que pueda tener una cartera como la de cultura. Se cumplen 20 años, ¿qué ha pasado en estos 20 años en términos de cultura? Pues como tú dices, yo empecé a estudiar y el Ministerio de Cultura todavía no existía, todavía estaba Colcultura. Y cuando yo estudiaba cine, el panorama, digamos, para un cineasta en devenir era bastante magro, por decirlo, digamos, tranquilamente. parcamente. En realidad, hacer cine en Colombia era como una tarea de Quijotes, donde la gente de pronto hacía una película cada 15 años, excepto pues 2 o 3 que tenían como un esquema, digamos, propio, pero esos 2 o 3 eran realmente 2 o 3. Entonces las perspectivas para un joven cineasta eran la televisión o la publicidad, pero jamás el cine. Cuando empieza el Ministerio de Cultura, yo estaba terminando mi carrera y empiezan a ver como ya unos movimientos de política pública interesantes, como la creación de Ibermedia, que era un fondo que empezó como un fondo de coproducción que funciona hasta ahora, hasta el día de hoy, que es súper nutrido y súper lleno de experiencias exitosas. Empiezan a sentir que se empieza a mover como la cultura, y que de pronto hacer cine no es tan Quijotesco. Quijotesco, exactamente. Y la creación del Ministerio de Cultura pues además genera pues una cantidad de incentivos, abre el portafolio del Programa Nacional de Estímulos y empiezan a haber fondos para la creación, empezando por ahí. Ahora, ya viéndolo desde donde estoy sentada el día de hoy, que coordino el Grupo de Emprendimiento Cultural, y de lo que hemos tenido que trabajar en estos últimos tiempos, que ha sido un informe para la UNESCO, lo que hemos visto es que la generación de política pública para la cultura en Colombia ha sido llevada de una manera muy virtuosa, por decirlo de alguna manera. En lo que me compete a mí, que son las industrias culturales específicamente, pues hay una serie de medidas que primero contemplan la diversidad cultural, que pues está incluida desde la Constitución del 91, pero que además generan un espacio para la creación de expresiones culturales y de industrias culturales propias. El mejor ejemplo pues seguramente será el cine, pero no solamente. Del cual ya hablaremos en profundidad. Usted también ha trabajado en esta industria durante mucho tiempo, no solamente desde el sector privado, sino el público, en instituciones distritales. ¿Usted cómo ha visto estos 20 años de creación del ministerio y cómo lo ha afectado desde todas sus facetas dentro del sector? Vale, pues yo me animaría a decir que uno encuentra lo que teóricamente se espera cuando se construye a nivel estatal una entidad como Ministerio de Cultura. Que haya política capaz de orientar los procesos de desarrollo del sector
y que esos procesos vayan consolidándose y desarrollándose en esa relación dinámica permanente entre sector público y entidades privadas. Antes no teníamos una entidad que se ocupara de pensar la cultura como una dimensión de la sociedad. Eso en un país desarrollado pues no cabe. Le doy un dato, la Secretaría de Cultura de Bogotá va a cumplir 10 años también por estas épocas. Pensar una ciudad como Bogotá, así una entidad que piense y rija la política, los marcos orientadores del desarrollo en materia de cultura, absolutamente obligatorio. Y pues algunos datos que yo creo que lo reflejan. La música colombiana es sello a nivel internacional, sin ninguna duda. Recientemente vimos avances importantísimos a nivel legislativo, la ley del espectáculo público, que se ocupa de fortalecer la infraestructura de las artes escénicas para la dinámica y sostenibilidad de las artes escénicas, la música, el teatro, la danza, el circo. Patrimonio sumergido, la ministra actual de Cultura que impulsó con mucha fuerza la ley de patrimonio sumergido justo antes de que se diera el hallazgo del galeón San José, y otras muchas lineamientos y marcos que lo que buscan es, ante realidades que son dinámicas, tratar de prever condiciones para que en una lógica de oportunidad y en una lógica de capacidad el proceso cultural de un país suceda de la manera más holgada y donde los agentes desde su iniciativa puedan contar con posibilidades y opciones para trabajar. Adriana Samir, en este programa siempre intentamos buscar esas dudas que tiene la gente de a pie, como ustedes tres, como yo, como los tres. Los invito entonces a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo quisiera saber si la cultura puede ser un negocio. Samir, usted trabaja desde el sector privado en emprendimientos culturales y esta es una duda que mucha gente tiene frente a la cultura. La cultura no siempre se ve como una cuestión de negocio que pueda tener plata detrás y eso, pues por decirlo menos, desconoce una realidad muy, muy compleja. ¿Puede ser esto un negocio en Colombia? Yo creo que sí. Y de hecho creo que en una muy buena medida el ejercicio que ha hecho el Ministerio de Cultura hoy en día en cabeza de Adriana en ese proceso de fomento al emprendimiento cultural ha abierto un espacio claro, digamos, no pajaritos en el aire, sino confrontando realidades alrededor de una cosa que a veces le denominan el emprendimiento social. Ni muy enfocado en la lógica de competitividad, productividad para la competencia del mercado, ni tampoco en una lógica de dependencia del Estado, quizás un poco en la mitad. Yo siento que nosotros los gestores culturales necesitamos mejorar nuestro relacionamiento con el sector privado, que necesita saber mejor cómo ayudar. Los empresarios quieren, no les toca, pero a veces no entienden, digamos, con facilidad de qué manera pueden ayudar, y los agentes y los gestores culturales, cuya dinámica y objetivo tiene naturalmente una relación con lo social de la cultura, pueden ser un muy buen aliado. Yo creería que puede ser un negocio, yo creería que quien tenga, digamos, el objetivo de hacerse rico, pues quizás no va a encontrar en la cultura la manera más expedita y más rápida, aunque hay algunos que se han hecho ricos haciendo cultura sin duda, pero creo que puede ser sostenible y eso es muy valioso para las organizaciones y sobre todo para la sociedad. Adriana, usted es coordinadora del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, justamente. ¿Por qué no nos cuenta lo que hacen ahí con ánimo de responderle a esta persona que nos pregunta en la calle? Pues la oficina que yo coordino, que es el Grupo de Emprendimiento Cultural, tiene varios frentes. Tiene un frente dedicado a las fuentes de financiación, un frente dedicado a la investigación, un frente dedicado a la articulación precisamente entre varios sectores para lograr mejores resultados para los emprendedores. Tenemos también pues, la medición de la cuenta satélite de cultura y trabajamos en estrategias que le permitan al sector de la cultura generar verdaderas posibilidades y oportunidades de negocio. La medición de la economía de la cultura es clave porque en el ámbito institucional saber exactamente qué peso tiene la cultura sobre el global de la economía nacional es un argumento valioso para ir a negociar con Hacienda o para convencer a la empresa privada o para explicarle incluso al ciudadano que no sabe si la cultura es un negocio, por qué y de qué manera la cultura vale y pesa como un negocio. Hay varias maneras de verlo, es decir, muchas veces hay grandes jugadores en el negocio de las
industrias culturales, grandes jugadores que pueden ser editoriales o que pueden ser audiovisuales o que pueden ser de la creación publicitaria o de otro tipo de creación, ¿sí? Que a veces se van más allá y se vuelven como conglomerados del entretenimiento o conglomerados de servicios, y allí se hacen grandes negocios y se genera mucho valor agregado. Claro, pero digamos, quiero aterrizarlo al caso de Samir. Usted está creando esta empresa Más Cultural, que es donde busca coordinar proyectos de gestión cultural y demás. Esto es un emprendimiento, usted no es la Sony, usted no es la Universal, usted no es la Warner, que son grandes conglomerados mundiales. ¿Cómo es eso para un emprendedor cultural en Colombia? Datos, digamos, de la vida real que tienen que ver solamente con el proceso de Más Cultural de nosotros. Hoy en día el 90% de los procesos que hacemos son para el sector público. Nosotros prestamos servicios para el sector público. Hacemos investigación y planeación estratégica o política pública, siendo los aliados en términos metodológicos. Prestamos servicios de formación artística, por ejemplo, que es un espacio en donde uno ve que hay una dinámica creciente, no solo por la necesidad de las poblaciones, niños y jóvenes que han tenido restringidos sus derechos en esta materia, sino porque en términos de sostenibilidad y quizás políticamente hablando, eso renta ofrecer opciones a una sociedad que busca maneras de hacerse sostenible, no solo en lo económico, sino en lo financiero. Y producimos eventos, encuentros sociales a través de la cultura, estos festivales de música, de teatro, de danza, servicios para el sector público, pero también hacemos cosas con el sector privado. Hasta hace poco alguna empresa decía, necesito que me resuelva el tema del día de la empresa, y yo le dije, pues hagamos una estrategia de responsabilidad social a través de la cultura, un poco buscando que la alianza entre nosotros que hacemos procesos culturales y trabajamos con contenidos de carácter cultural, podamos resolver intereses empresariales generando un plus. Claro, que ahí uno ve, digamos, esa mezcla entre lo privado y lo artístico, siendo también privado, pero desde lo público me gustaría entender el alcance de las leyes que permitan el desarrollo artístico. No en vano la creación del ministerio pues fue una ley en el 97, y de ahí en adelante hemos visto hitos como la creación de la ley de cine, que promueve con estímulos, por ejemplo, económicos, tributarios a los cineastas, y vemos los resultados. ¿Las leyes están perjudicando o están ayudando hoy a los artistas y a la gente del sector cultural en Colombia, Adriana? Pues esa ley, o digamos que la política cinematográfica, que son dos leyes, la ley del 2003, la ley 814, y la ley Filmación Colombia, que es del 2012, pues han permitido que a través de un esquema de estímulos tributarios se genere un capital y un fomento a la cinematografía, que ha incrementado la producción cinematográfica, pues ya ni siquiera en porcentajes. O sea, la cantidad de estrenos del año pasado fue más de 40 estrenos, cuando en la década de los 90 si se estrenaban 3 películas al año, no se estrenaban 4. Entonces digamos que se ha aumentado 10 veces la producción en 20 años. Esto ha generado todo un clima y todo un ecosistema de economía y de trabajo, es decir, la gente se ha ido especializando, las personas ahora tienen un quehacer específico que tiene que ver con la cultura y en el que ya se ha garantizado una regularidad de su empleo y una regularidad de sus ingresos. Las empresas también ya tienen unos esquemas de negocios y unos planes de negocios que les permiten no solamente ser dependientes del fomento que entrega el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, sino también que pueden ir a tocar las puertas del sector privado, ofrecerles estímulos tributarios y empezar a trabajar con ese dinero para fomentar su actividad. Samir, ¿usted cómo ha visto esos estímulos tributarios? ¿Les ha tocado, le han llegado, o lo ha visto, digamos, en alguien de su círculo que haya sido beneficiado con este tipo de actividades? Yo creo que tenemos que pensarlo y usarlo como parte del combo, digamos. Yo no creo que una empresa tome la decisión de invertir en cultura porque el estímulo tributario haga una diferencia en su lógica empresarial. Yo creo que además de lo que misional y estratégicamente se busca, que a través de la cultura se logra de manera más impactante o más direccionada, eso es lo que yo creo. Además de esos logros, el beneficio tributario pues ayuda a tomar una decisión. Pero yo lo que creo es que nos toca mejorar esa relación. Tenemos que entender más el objetivo del empresario, que no es el de ayudar a la cultura, no le corresponde aunque quiera.
y alinearnos más con el camino que quizás lo puede llevar a él a la materialización de sus objetivos, con clientes, con aliados, con empleados. Que eso plantea tal vez uno de los retos más grandes en lógicas empresariales y es cómo se mide esto en términos económicos. ¿Se sabe cuánto aporta al PIB o, yo no sé, al crecimiento, al desarrollo, el espacio de la cultura en Colombia? Sí, nosotros nos dedicamos, una parte del tiempo del equipo se dedica precisamente a esa medición de la economía de la cultura, a través de un ejercicio que se llama la cuenta satélite de cultura. Esto lo trabajamos de manera conjunta con el DANE desde el 2002, a través de las diversas encuestas que se llevan a cabo sobre el consumo, y lo que hacemos es medir exactamente el campo cultural, los oficios de la cultura, la ocupación, digamos, de estos oficios, y medimos ahí el empleo y medimos el valor agregado o el peso sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué han encontrado? Encontramos que siempre se corrige porque las series de tiempo siempre son un poco dinámicas, pero sabemos que la cultura, como la medimos nosotros en Colombia, pesa entre el 1.5 y el 1.6% del Eso es como PIB. la ganadería, si se quiere. Como la explotación minera, como la actividad minera. No el producto de la actividad, pero sí la actividad en sí. Es decir, genera más o menos la misma cantidad de empleo, genera más o menos la misma cantidad de dinero. ¿Qué tantas oportunidades hay teniendo en cuenta esto para crear esto como un espacio comercial, la cultura? Porque eso puede ser tal vez uno de los incentivos de la gente que quiera estudiar o quiera arriesgarse como empresario, Samir. Pues en mi época de gestión pública, hace, no sé, unos 4 años creo yo, decíamos mucho o creíamos muy firmemente que necesitábamos que economistas, administradores, ingenieros industriales Abogados. se acercaran, sí, abogados también, lo que pasa es que los abogados como que caen en todo y eso es un poquito raro, que está bien, o sea, funciona, pero sí economistas, administradores, ingenieros industriales que se asomaran a la ventana de lo cultural o de lo creativo como espacio o escenario de desarrollo profesional, porque sí nos falta esa lógica un poco más rígida, más dirigida a eficiencias y a resultados en términos de negocio. Porque Claro que puede ser contradictorio en muchas escenas artísticas, ¿o no, Adriana? Pues uno lo ve a veces pero en el mundo del cine, por ejemplo, hay varios que son ingenieros industriales que se han dedicado al cine y es comprensible porque el cine es un encadenamiento de procesos, entonces es como una ingeniería de procesos que se le aplica complejísima, por lo demás. Complejísima porque cada película es un prototipo. Yo no creo que sea incompatible. Lo que me parece es que los empresarios de la cultura o los emprendedores culturales, que todos son su propio jefe y además su propio motor, muchas veces vienen precisamente de los campos de la cultura, o sea, han estudiado literatura o han estudiado música, etcétera, y muchas veces uno ve que los casos de éxito están marcados por la creatividad. Es decir, Claro, que ahí aparece este término de economía naranja, ¿no? Como estos espacios creativos, estudios de conocimiento pueden impulsar a la economía. ¿Usted cómo ha visto eso en términos ya más macro? He tenido la oportunidad reciente, hace unos 3 años en particular hacia adelante, de trabajar, de ver este proceso que usted menciona desde la región. Tenemos un proyecto más o menos estable en Santa Marta y es impresionante cómo uno ve a la gente joven con un nivel de sintonía y con un nivel de fluidez con el lenguaje artístico, creativo, simbólico, estético. Para ellos, ellos no han pensado si eso es cultura o no, ni les importa ni les hace la diferencia. Son pelados muy de tecnologías, muy de canales digitales, muy de contenidos que se renuevan todo el tiempo. Y se borran esas fronteras muchísimo. Total, y pues donde las iniciativas se les vienen de manera más espontánea a varios, digamos, a los Claro que veo. ahí uno dice como, bueno, ¿cómo se mezclan estos ministerios? ¿Cómo Mintic puede relacionarse con Milcultura, con Hacienda para el término de presupuesto, con Medio Ambiente para campañas de muchos tipos? Bueno, y así uno puede seguir tejiendo. ¿Cuáles son esos retos nuevos digitales que aparecen en esta escena?
Pues los retos son muy numerosos y lo que tú dices es cierto, un área un poco que nos corresponde tanto a TIC como a Cultura, que estamos tratando como de devolvernos una bisagra que funcione muy bien, porque ahí hay cosas que están marcadas por la conectividad y otras que están marcadas por los contenidos culturales o por la creatividad y los contenidos creativos. Y ahí, No sé, los youtubers o qué sé yo. los youtubers, pero también todos los desarrolladores de apps, todos los desarrolladores de pequeños programas o de pequeñas series web. O sea, hay un terreno que es muy, muy gemelo entre Mintic y Mincultura y estamos pues tratando de acercarnos para ver en qué va a pasar, porque eso todavía no está terminado de definir, ¿no? Es como si hubiera una tercera área donde tenemos que empezar a movernos y a ver cómo eso se desarrolla, porque definitivamente, como lo dice Samir, ya las nuevas generaciones están sintonizadas con su propia creatividad y las herramientas todas las tienen en un solo objeto que es su teléfono celular, por ejemplo, y a partir de ahí crean y hacen encuentran cantidades de soluciones para su vida, sean estas artísticas, culturales, prácticas, o sea, para ellos ya esas fronteras se vuelven muy, muy, muy tenues. Entonces es como si hubiera un tercer sector que estuviera como en surgimiento. Germinación. Sí, que es bueno, que si es no es que ya importante está ahí, mirarlo, uno sí. cree que está en germinación, pero eso ya está en todas las áreas. Miren, entonces los invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando de los 20 años de creación del Ministerio de Cultura y de todos los retos culturales que implica la creación de un ministerio en términos legales, pero también en términos creativos para la industria y para los artistas. Samir, ¿cuál es la pepa de este asunto en Colombia? Corriendo el riesgo de que suene un poco a cliché, en alguna parte o en algún momento dijeron la biodiversidad y sostenerla es tan importante para el planeta como la diversidad cultural para la sostenibilidad de la sociedad. Yo creo sin ninguna duda que la existencia del Ministerio de Cultura y el desempeño de ese rol de pensar cómo la sociedad y hacia dónde el proceso de desarrollo de la sociedad en clave de cultura es fundamental, y hoy vemos organizaciones consistentes que discuten con el Estado, que pelean, por decirlo de alguna manera, por derechos y que tienen discursos más establecidos en esa lógica de diversidad. Necesitamos que haya más oportunidades, más maneras de ser sostenibles los contenidos, los lenguajes creativos y culturales para más públicos, para más poblaciones, y que de esa manera, en general, en nuestro país, haya una capa que sea suficientemente fuerte para garantizar un proceso de desarrollo indefinido en clave de cultura para la sociedad. Vamos a hablar de posconflicto un poquito, creo, y ahí hay un par de reflexiones muy interesantes que hacer. Adriana, se acaba el tiempo, pero le dejo que meta la idea del posconflicto ahí en estos últimos minutos. Vale, la pregunta era cuál era la pepa del asunto y creo que Samir también dio en la pepa, pero para terminar de complementar, creo que la sostenibilidad está dada por un lado, encontrar mejores fuentes de financiación, más y mejores fuentes de financiación, y que la gente empiece a creer en su propia sostenibilidad. Esa es la primera complementariedad que le querría hacer a lo que dice Samir. Lo otro es, estamos ante un país que es eminentemente creativo, que es eminentemente cultural, donde todas las soluciones de sostenibilidad que no atañen a las grandes industrias o a lo agroindustrial o a la agricultura, pueden siempre emparentarse con la creatividad, la creación, el artesanado, y ahí también hay una nueva oportunidad, una gran oportunidad para desarrollar y afianzar una identidad colombiana. Es decir, estamos ante una oportunidad enorme para mejorar nuestro conocimiento del país, y ese seguramente se va a hacer a través de la cultura. Samir, en menos de un minuto, ¿por qué es importante esto en términos de posconflicto? Yo creo que la naturaleza del lenguaje cultural, que es meramente simbólico, meramente creativo, meramente estético, va a poder permear esos sitios en donde lo único que permeaba era la guerra. Por eso estratégicamente va a poder fluir.
y con gente joven, que es de esa naturaleza inquieta, creativa. Inventarse una nueva sociedad. Adriana y Samir, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @lapepa_oficial, o a la del Canal Capital, @Canal Capital, y también a la de La Silla Vacía, @La Silla Vacía, y cuéntenos qué tema quiere que le echemos pepa en un próximo programa con dos expertos como los de hoy. Este programa y todos los que hemos hecho a lo largo de estos meses quedan en nuestras redes sociales, en YouTube de Canal Capital y de lasillavacía.com, para que lo puedan ver y compartir las veces que quieran. Hasta la próxima.